sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Se postran ante ti, los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y se postran ante ti, los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú
presencia, oh Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Jesús, a ti la gloria por siempre. Al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, Gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder a ti, por los Cristo Jesús. por los siglos de los siglos. Jesús. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí
estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Y solo quiero estar cerca de ti, oh Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Me asombras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es una bendición, un privilegio de parte de Dios estar aquí nuevamente. Gracias a Dios por este tiempo. Y pues deseamos que esto sea de gran bendición para todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través del Face. Bienvenidos todos, también los que, si hay alguien, ¿verdad?, que hoy está viendo por primera vez esta transmisión, es bienvenidos.
Yo estoy seguro que Dios tiene un plan para usted, un propósito, por eso está viéndonos. Así que pues vamos a aprovechar este tiempo, ¿verdad?, que Dios nos permite tener con ustedes. Amén. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Yo les invito a los que tienen por ahí su Biblia en la mano que la abran, por favor. Vamos a abrirla en la carta de San Pablo a los Gálatas. Amén. Carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a abrirla en el capítulo 5. Carta a los Gálatas en el capítulo 5, por favor. Amén. Bien, capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él, ¿verdad?, que su Espíritu Santo sea el que nos ministre, nos hable en esta tarde. Amén. Que el Señor sea el que nos hable, más bien en esta mañana, ¿verdad? Amado Dios, gracias te damos porque tú estás aquí, Señor. Te agradecemos porque nos permites poder escudriñar tu palabra, poder compartirla. Dios, te pido en el nombre de Jesús que bendigas con esta palabra a todo aquel que nos está viendo, que tú le hables, que sea palabra que llene su corazón, que sea palabra que toque su vida. Amén. Que haga un cambio en su vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, amado Dios. Amén. Amén. Bien, pues quiero compartirles un tema que pues Dios me dio, que Dios me enseñó y quiero compartírselas a ustedes. Y quiero ponerle este tema, nuestra libertad, nuestra libertad. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Pues todos, yo creo que nadie puede saber o comprender muy bien la libertad si no ha estado alguna vez en alguna esclavitud o en alguna prisión o en alguna forma, ¿verdad?, de estar preso, ¿verdad? Recordemos que hablar de libertad no solamente se podría hablar de una libertad física, digamos, una persona que quizás estuvo en la cárcel o algún secuestro o algo así, ¿verdad? Sino también existe más bien la cautividad espiritual, ¿verdad? Para que exista también la libertad espiritual, ¿verdad? Hay quienes pueden estar o más bien presos por quizás por la economía, por alguna deuda, por ejemplo, ¿verdad? Porque una deuda también es una forma de estar pues en una esclavitud. Ajá, la palabra nos enseña que es el que debe es ser como esclavo del acreedor. Así que puede estar enfermos pueden estar presos por alguna deuda, pueden estar en esclavitud por alguna enfermedad, pueden estar en esclavitud por el pecado también, por odios, por muchas cosas que apresan, ¿verdad?, que mantienen cautivo el corazón. Amén. Y eso pues causa tristeza, causa depresión, causa amargura, causa enfermedades. Así que no hay nada más hermoso que la libertad, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos dice, por eso nos dice que estemos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Porque Cristo es el que nos hizo libres. Amén. Quiero compartirles un texto de la palabra de Dios donde la palabra nos enseña cómo Cristo nos hizo libres. Amén. Vamos a Romanos. Les invito a que vayamos a Romanos en el capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios.
Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios aquí que Cristo, ¿verdad?, nos hizo libres del pecado. Amén. Nos hizo libres del pecado. Como decía hace un momento, el pecado es, pues puede ser el que nos mantenga en una esclavitud, ¿verdad? Presos, y eso es una carga, eso es algo que quizás lo más difícil, ¿verdad? La carga más fuerte que puede llevar una persona, el vivir esclavos del pecado. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí que Cristo, ¿verdad? Sabemos todos que con el sacrificio que hizo Él en la cruz, amén, el haber entregado su vida en sacrificio para pagar el precio por nosotros, eso es lo que nos dio la libertad del pecado, el creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces somos libres. Cristo nos ha hecho libres del pecado. Amén. También quiero que leamos otro versículo. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Bendito sea el Señor. Le damos gloria a nuestro Dios que nos hizo libres. Amén, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad os hará libres. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que si conocierais la verdad os hará libres. Amén. Entonces, el conocer la verdad, y no todos nosotros sabemos que la verdad no es en una religión, la verdad no es en una secta, en una filosofía, no es, sino más bien la verdad es Jesucristo. Amén. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, si nosotros conociéramos, dice aquí la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, esto es, y conocerán a Jesucristo. Amén. A Jesucristo, que es la verdad, y esta verdad es la que nos hace libres. Amén. El conocer a Jesucristo, esto quiere decir el tener una relación personal, íntima con nuestro Señor Jesucristo, el vivir como Él nos enseñó, el tener una comunión personal, el caminar día a día con Él y como Él nos enseñó. Esto es conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo es conocer la verdad. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos está enseñando que Jesucristo es el que nos ha dado la libertad. Amén. La libertad, como ya lo mencionaba, principalmente la libertad del pecado, también la libertad de muchas otras cosas que el Señor hizo posible y sigue haciendo posible hoy, ¿verdad? Por medio de la fe que nosotros ejercemos en Él. Amén. Nos puede libertar de la enfermedad, nos puede libertar de todo, de odios, de enojos, de pleitos, de iras, de contiendas, toda la ayuda que Dios nos da por medio del poder de su Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es darnos una libertad, ¿verdad? Que todos nosotros anhelamos, deseamos, ¿verdad? Queremos tener, porque el vivir en enojos, en peleas, en pleitos, en odios, también es una forma de vivir esclavos, presos, ¿verdad? Así que Jesucristo nos ha hecho libres. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Y ahora quiero hablar de un punto muy importante. Jesucristo nos ha hecho libres y la palabra de Dios nos enseña, como lo leímos en el primer versículo que leímos, que permanezcamos en esa libertad. Amén. Y que conozcamos bien la libertad, como ya lo dice también este texto que leímos, que conozcamos bien
la verdad para que la verdad nos haga libres, amén, pero tenemos que tener un espíritu sabio, un espíritu entendido, un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Que nos ayude a comprender qué es la libertad y no pasar de ese punto a una vida de libertinaje que a veces se puede confundir, ¿verdad? Vamos a leer un texto aquí en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, amén. Vamos a primera carta de el apóstol Pedro, vamos a leer el versículo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, amén, capítulo 2, versículo 16, dice así la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. La palabra aquí está muy clara, nos está enseñando que no busquemos pretexto, ¿verdad? Que no busquemos pretexto para tomar esta libertad con la que Cristo, ¿verdad?, con su sacrificio, es decir, que no pisoteemos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tomando esta libertad como pretexto para vivir en una vida de libertinaje, amén, porque dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, amén. Aquí es donde nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para que podamos discernir entre hasta dónde llega la libertad con la que Jesús nos hizo libre y no vivir una vida de libertinaje, amén, porque la misma palabra de Dios allá en Corintios capítulo 6 versículo 12 nos dice que todas las cosas me son lícitas, ¿verdad? Hay que recordar bien este versículo, dice todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Esto quiere decir, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho libres, pero no para pecar, no para que hagamos nuestra voluntad, amén. Dios nos ha hecho libre para que podamos, o más bien nos libertó de todos aquellos, aquel régimen duro, ¿verdad?, de la ley, no que nos haya dado la libertad de poder hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos hacer, en muchas ocasiones ofendiendo a Dios, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy ya no vivimos una vida religiosa en la que teníamos que tomar en cuenta muchos reglamentos, muchas reglas y vivir sometidos a una religiosidad que incluso llegó a ser de una forma tan opresora que llegó a esclavizar, ¿verdad? Dios nos hizo libres de esto, Jesús nos hizo libres de esto, amén. Y hoy nos pide el Señor Jesús un corazón dispuesto, un corazón que haga justicia, un corazón que haga verdad, un corazón que haga misericordia. Eso nos pide Dios, pero tampoco nos da la libertad para que vivamos el pecado. Tenemos que discernir, ¿verdad?, entre lo que es la libertad con que Cristo nos hizo libres y vivir una vida de libertinaje, porque hoy en día, hermanos, de repente como que uno toma ese pretexto, ¿verdad?, de que somos libres y de que Jesús pagó el precio para vivir a veces una vida ya pues muy cómoda, una vida ya que incluso ofende a Dios, ¿verdad? Es decir, Dios no nos prohíbe, como dice aquí el texto que les comentaba,
allí está en Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Esto quiere decir, todo es bueno, pero no todo me conviene. Por eso aquí es donde nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? Es decir, con respecto a las cosas que nos rodean, ¿verdad? Las cosas del mundo, las costumbres, las tradiciones, las tendencias, ¿verdad? Las tendencias de este mundo, conforme, ¿verdad? A este mundo, amén. Tenemos que tener límites, es decir, el pueblo de Dios tiene que hacer la diferencia, amén. Tiene que marcar más bien la diferencia y no vivir conforme al mundo, porque a veces tomamos la libertad con que Cristo nos hizo libres como una forma de incluso hacer lo mismo que hace el mundo, amén, como por ejemplo formas de vestir, formas de hablar, formas de a veces de vivir las tradiciones, amén. Quizás la palabra de Dios hoy dice por ahí que el reino de Dios no consiste en bebida, no consiste en comida, ¿verdad? Pero también tenemos que ser sabios para saber hasta dónde sí podemos llegar, hasta dónde no, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días en los que convivimos con la familia y mucha de nuestra familia pues no conoce la palabra de Dios, no tiene el temor de Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Y a lo mejor tenemos mucha convivencia con ellos de tal forma que tengamos mucho cuidado de no hacer lo mismo que ellos, amén, de vivir estas tradiciones, ¿verdad? Quizás pueda haber pues algún tipo de confrontación a veces, incluso por las tradiciones en estos días, ¿verdad? De Navidad y todas esas costumbres que aunque no lo aceptemos, hermanos, ¿verdad? Que muchos en la iglesia participan, han hecho suya la tradición, ¿verdad? Y pues no sabemos o no saben la raíz, la raíz de muchas de estas costumbres o tradiciones que hemos dejado entrar a la iglesia y que hoy ya se han hecho muy normales dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchos siguen celebrando, festejando como si fuera algo que Dios nos ha enseñado, que Dios lo ha enseñado y lo ha permitido incluso. Entonces tenemos que hacer conciencia de esas cosas y mejor sujetarnos, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios establece, amén, porque el hecho de que de que Jesús, ¿verdad?, nos haya hecho libres, no quiere decir que nos permita vivir conforme al mundo. Recuerden lo que Moisés, cuando estaban entrando ya a la tierra que Dios les prometió, y les recalcaba mucho esto: cuando entren a la tierra que el Señor tu Dios te da, no hagas como esas naciones a las que yo te voy a introducir, ¿verdad? No hagas como ellos, amén. Entonces no tenemos que decir precisamente cuáles son todas esas. Aquí está la palabra de Dios para aprender, no solamente a discernir, sino a conocer, amén, a conocer. Por eso Dios nos dio inteligencia, entendimiento, para que sepamos distinguir, hacer diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios, amén. Busquemos y escudriñemos. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando, nos dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice: escudriñen las escrituras, escudriñanlas porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, amén. Hagamos lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos gusta, porque la palabra nos enseña también que nuestro corazón es engañoso y perverso. No todo lo que nos agrada es agradable a Dios, amén. Recordemos que nuestro corazón siempre tiende a hacer lo malo, siempre tiende a hacer lo que agrada a nuestra carne, amén. Así que tengamos mucho cuidado de no
caer en libertinaje, amén, de estar pensando, además Dios me perdona, además Dios ya pagó el precio, además, y ese es un pretexto que poco a poco el corazón va metiendo a nuestra vida, que cuando de repente cuando sentimos ya ni siquiera somos sensibles, ¿verdad? A lo santo, a lo sano, a lo agradable a Dios, amén. Por ahí de repente la gente se empieza a acostumbrar a vivir ya de una manera muy holgada, muy cómoda, ¿verdad? Participando ya incluso en bebida, en comida, ¿verdad? Gente, no dudo, ¿verdad? No dudo que haya mucha gente en estos tiempos que está embriagándose, ¿verdad? Fumando y haciendo todas estas cosas que el mundo lo hace, y ya lo empiezan a agarrar de una forma pues tan ya costumbre, y siguen sintiéndose cristianos, hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque hay cosas que a Dios no le agrada, hay cosas. De repente también dejamos de congregarnos, ¿verdad? Ahorita sabemos que no podemos asistir a la iglesia, pero hay formas de que podamos buscar, de estar buscando siempre a Dios, amén. Y cuando ya podamos estar en la iglesia, nuestra vida tiene que girar en torno a Dios, y la palabra nos enseña a trabajar 6 días, y el séptimo día dice que dedicarlo a nuestro Dios. Así que a veces nos acostumbramos a dejar 2, 3, 4, 5 semanas sin congregarnos, y a veces ya nos acostumbramos y seguimos sintiéndonos cristianos, seguimos sintiéndonos hijos de Dios, amén. Entonces hay cosas que se van metiendo poco a poco a nuestra vida, que las vamos admitiendo, ¿verdad? Con el pretexto de que Jesucristo ya pagó, de que Él nos hizo libres y de que podamos hacerlo. Pero recuerden esto que dice aquí en Corintios: no me dejaré dominar de ninguna cosa, ¿amén? Así que nuestra forma de vestir también, a veces ya no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Andamos por allá afuera con esas mismas ropas extravagantes, con esa forma, así como el mundo, ¿verdad? Esas modas que son del mundo, que se introducen a la iglesia, y hoy en día ya no se diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo, ¿verdad? Un inconverso. Así que hagámonos siempre esta pregunta en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra lectura, en nuestro devocional: ¿estoy viviendo con la libertad con la que me hizo libre Jesús, o estoy viviendo una vida de libertinaje? Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque principalmente en días en los que el mundo celebra, ¿verdad? Celebra tantas cosas, y que existe una atracción muy tremenda para la carne, hermanos, porque seamos honestos, en estos días, en otros días del año que son festivos, ¿verdad? Son muy atractivos para la carne, amén. Son muy atractivos para la carne, es decir, celebraciones, festejos, ¿a quién no le agradan? ¿A quién no le agradan? Y sobre todo cuando a veces por tratar de complacer a la familia, a los amigos, a los compañeros, nos dejamos llevar, y de repente ya estamos viviendo ya no la libertad, sino un libertinaje que definitivamente a Dios no le agrada. Busquemos, escudriñemos la palabra de Dios, amén, y pidámosle a Dios sabiduría, y este don que Dios nos ha prometido cuando somos llenos del Espíritu Santo, un don de discernimiento para que sepamos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué sí le agrada a Dios, y hagámoslo. Tenemos esa libertad de poder decidir, amén. Así que tengamos mucho cuidado con tomar como pretexto la libertad para vivir una vida de libertinaje y dejarnos engañar por las corrientes del mundo, ¿verdad? Sigamos viviendo nuestra santidad, y más que, y como dice la palabra de Dios, y más cuando vemos que el día se acerca. Amén, bendito sea su nombre, hermanos, porque las tradiciones, las costumbres han estado entrando a la iglesia de una forma tan
tan sutil que de repente no nos damos cuenta y estamos cayendo en ese juego del enemigo. Recuerden que él no va a venir con una cara horrenda a espantarnos, sino que la palabra nos enseña, va a venir como una oveja, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que como un ángel de luz. Así que no todo lo que es hermoso, no todo lo que es agradable es de Dios. Hay que aprender a discernir y poder seguir viviendo nuestra vida sana y santa, agradable a Dios. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Y de repente cuando nosotros hablamos de esto, pues hay confrontaciones, hay quienes incluso pueden pensar que esto es una vida religiosa muy extremista. No, sencillamente nosotros lo que, o más bien el deseo es que, nuestro deseo es que escudriñemos la palabra de Dios, que hagamos lo agradable a Dios. Amén. De verdad que se puede vivir tan agradable, tan feliz, tan lleno de paz, haciendo lo que Dios nos enseña. Aquí está la palabra de Dios. Conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor y hagamos lo que ella dice. Amén. Así que seamos verdaderamente libres. Vamos aquí, les invito a que vayamos a otro texto, ya para ir terminando. Aquí en el capítulo, en la segunda carta a los Corintios, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, bendito sea el Señor. Capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Dice que Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios está, todos sabemos que Dios está en donde hay santidad, en donde hay una vida agradable a Él. Allí es donde está el Señor. Amén. Preguntémonos, hagamos un análisis en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Está el Espíritu de Dios allí? En nuestra forma de vivir, en nuestra búsqueda de Dios. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que no nos estemos quebrando la cabeza. ¿Dónde está la libertad de Dios? Todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esto quiere decir cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estemos viviendo una vida agradable a Dios, ahí está, no lo dudemos. El Señor Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, y también dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Entonces, ¿dónde está Él? Está el Espíritu de Dios, porque dice que donde está Dios está, porque Él es el Espíritu, y dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Así que invitemos siempre a Jesucristo que esté en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en toda nuestra vida. Amén. Que sea el centro de nuestra vida, que toda nuestra vida esté en torno a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a su verdad, a su santidad. Amén. Para que sigamos siempre libres y que no haya pecado, que no haya mentira, que no haya, pues que no estemos haciendo igual las cosas del mundo. Amén. Agradando a Dios es una libertad verdadera. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Nosotros sabemos que el único que nos puede libertar del pecado es Jesucristo. Y si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que vivamos nuestra libertad en Jesucristo. Amén. Recordemos cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, hubo hombres como Daniel, amén, y otros más, pero yo quiero ponerles como ejemplo a Daniel, un varón íntegro, completamente íntegro, que él tomó la decisión
de no contaminarse, aún estando en medio de un pueblo completamente pagano, completamente idólatra, ¿verdad? Él tomó la determinación de no contaminarse, de no involucrarse en estas cosas del mundo. Y Dios, miren, quiero compartirles la recompensa, la promesa que Dios le da a Daniel. Vamos a Daniel, allí hasta al final de su libro, ¿verdad? Él decidió, tomó la decisión. Es un claro ejemplo, ¿verdad? Porque hoy nosotros vivimos de forma espiritual, estamos en una Babilonia, amén. El pueblo de Dios está en una Babilonia, es decir, un mundo lleno de pecado, de idolatría, ¿verdad? Corrupto, sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios. Y Daniel es un claro ejemplo de que se puede vivir en medio de toda esta idolatría, en medio de todo este mundo corrupto, lleno de pecado, se puede vivir íntegro. Esto es cuestión de una decisión personal, de decir, tomo la determinación de mantenerme íntegro, agradable a mi Dios. Dice la palabra de Dios aquí, la promesa, la recompensa que Dios tiene para Daniel, aquí en el capítulo 12, Daniel, capítulo 12, versículo 13, dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bendito sea el Señor. Todos, ¿verdad? Yo creo que todos esperamos esta promesa de parte de nuestro Dios, que Él vea nuestra integridad, que Él vea que vivamos siempre agradándole a Él, que mantengamos esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén, para servirnos, como dice ahí en Gálatas capítulo 5:13, para servirnos a unos a otros con amor. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, a ser entendidos, para que podamos distinguir lo bueno, lo malo, y siempre hagamos lo que a Dios le agrada. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te doy gracias porque esta palabra que nos has dado, Señor, nos exhorta a que nosotros vivamos, que mantengamos esa libertad, Señor, porque tú ya nos has hecho libres, que no volvamos nuevamente a las prisiones del mundo, a esas cadenas que nos estuvieron atando por mucho tiempo en nuestra vida, en la ignorancia, en el pecado, en la idolatría. Bendito Dios, tú nos hiciste libres por el sacrificio que hiciste en la cruz. Amado Dios, gracias por ese sacrificio en la cruz. Hoy nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos a mantener firmes, íntegros nuestra fe, Señor. Mantengamos esa libertad, como dice tu palabra, Señor, no como pretexto para vivir en libertinaje, sino para amarnos, para servirnos, para vivir en santidad. Bendito Dios, ayúdanos, que tu iglesia sea una iglesia santa, agradable a ti, Señor. Bendito Dios, libres, principalmente del pecado, libres, Señor, aún de nosotros mismos, que es nuestro corazón a veces engañoso y perverso. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, ven, vive en nosotros, vive en nuestra casa, vive en nuestra familia, porque tu palabra nos dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quisiera igual por ahí decirles, invitarles a aquella persona que esté viendo, ¿verdad?, este video por primera vez, que hoy es el tiempo de decirle a Jesucristo que venga a su corazón, que perdone sus pecados, que le haga libre de la opresión de los pecados, de sus pecados. Amén. Jesucristo murió por usted. Jesucristo derramó su sangre. Él pagó el precio por su perdón, por su libertad. Amén. Le invito a hacer esta oración si usted está viéndonos por primera vez y siente esa carga
del pecado, entréguelas a Jesucristo. Dígale así: Señor Jesús, te pido perdón, reconozco que he pecado, me arrepiento, te abro mi corazón, te pido que vivas dentro de mí, que me perdones, límpiame, Señor, quita de mí esta carga, dame la libertad para amarte, para buscarte, para ser libre, para ser salvo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga, viva en mí, viva en mi casa, viva en mi familia, que me enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios, que me enseñe a conocer a mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo, deseando que la palabra de Dios haya sido de mucha bendición. Síganos viendo, ¿verdad? Por medio de esta plataforma de YouTube, también de Face. Seguiremos nosotros transmitiendo estos en nuestro servicio, ¿verdad? Todos los domingos a las 10. Amén. Les invitamos también el próximo día 31 de este mes de diciembre. Tenemos nuestro culto de acción de gracias aquí, así que le invitamos para que usted esté dándole gracias a Dios. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Amén. Recuerden que ahorita estamos haciendo nuestros servicios así en línea, no podemos hacerlo para cuidarnos, pero estamos aquí con mucho gusto para servirle. Nuestros teléfonos ahí aparecerán en las pantallas, en su pantalla, ¿verdad? Para que pueda llamarnos y con mucho gusto estamos para servirle. Gracias por este tiempo, gracias, Dios le bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.